Hemos visto una de las grandes oraciones de la Biblia y si te ha lastimado a alguien, si tu corazón ha sido lastimado, si fuiste tentado para sentir rencor contra alguien y sujetar esa ira, necesitas escuchar hoy el mensaje. Veremos algunas de las oraciones que tratan con estos asuntos cuando te lastiman, cuando te hacen sufrir. Y pienso que será una bendición para ti. Quiero ver 3 oraciones hoy y voy a citar ahora una que fue hecha por Jesús y luego una que fue hecha por Esteban y que pronunció el apóstol Pablo. Estarán en la pantalla, pueden escucharlas. La primera fue hecha por Jesús, estaba en la cruz. En Lucas 23, verso 34, entonces Jesús dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y ellos dividieron sus vestidos y echaron suertes. La segunda oración está en Hechos capítulo 7 y verso 60. Fue hecha por Esteban cuando lo martirizaron por su fe en Cristo. Dice: se arrodilló y clamó en voz alta: Señor, no les cobres este pecado. Y cuando dijo esto, murió. La tercera oración, segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 16. Pablo escribe: en mi primera defensa, nadie me apoyó, todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta. Las 3 oraciones son muy similares y pienso que podemos considerar las 3 grandes oraciones de la Biblia y vamos a verlas una a la vez en el orden opuesto en el que las leímos. Pablo le escribe a Timoteo y Pablo escribe de viejo. Antes en el mismo capítulo dijo: oye, ya terminé mi carrera, peleé la buena batalla, mantuve mi fe. Mi vida está lista para ser derramada como ofrenda. Pablo sabe que llegaba al final de su vida, escribió como Pablo el anciano, y le está relatando algunas cosas a su hijo en la fe, Timoteo, en el verso 16. Dice: en mi primera defensa, cuando estuve frente a Roma para dar defensa por mi vida, nadie me defendió. Todos me abandonaron, desertaron de mí. Que no se les tome en cuenta. Y obviamente significa: pido a Dios que no lo cargue en su contra, pido a Dios que no lo tome en su contra. Y aquí Pablo no solo expresa una idea considerada, fue una reiteración de una petición que su corazón le oró a Dios. Cuando estuvo frente a las autoridades romanas para defender su vida, nadie estuvo con él. Todos desertaron y lo abandonaron. Y Pablo está hablando aquí sobre creyentes. Por ellos él arriesgó su propia vida y sufrió tanto para llevarles la verdad del Evangelio. ¿Sabes? Otros que eran compañeros obreros en el Evangelio con él lo abandonaron en su tiempo de necesidad. Quiero que marquen esto. Tal vez volvamos, tal vez no. Vayan conmigo a Hechos 24. Es solo una frase y hay argumentos sobre específicamente cuál es el encarcelamiento del que Pablo hablaba. Pero hay uno aquí, y fue cuando él fue a Jerusalén por guía del Espíritu, y
al estar ahí, Santiago era el jefe de la iglesia, dijo, escucha, hay muchos judíos conversos y ellos dicen que no crees en las leyes de Moisés y que vas en contra de la fe de nuestros padres. Escucha, hay un par de hermanos que hicieron un juramento, rapa tu cabeza y haz un juramento con ellos y ve al templo para que vean que no estás corrompido y que no estás en contra de la religión judía. Y Pablo dice, sí, haré lo que digas. Hizo todo eso y cuando estaba en el templo hubo un motín y lo toman y hablan de despedazarlo. Las personas gritan diferentes cosas, lo acusan de diferentes cosas y finalmente lo llevan a Cesarea. Es un pueblo costero a 70 kilómetros de Jerusalén, porque le dijeron al oficial romano que había un complot para asesinar a Pablo a manos de los judíos. Varios judíos habían hecho un juramento de que no comerían ni beberían nada hasta matar a Pablo. Así que él lo envía con un montón de soldados romanos a Cesarea y Pablo es arrestado ahí. Félix era su gobernador entonces y los judíos llegan y dan su argumento contra Pablo, nada pudo sustentarse, todo era falso. Pablo se defiende solo y Félix dice, este chico no ha hecho nada malo. Pero para aplacar a los judíos, Félix deja a Pablo prisionero ahí. Y quiero que vean conmigo un par de versos en Hechos 24, verso 26. Está hablando sobre el gobernador Félix. También Félix esperaba que Pablo le ofreciera dinero para poder liberarlo. Por eso mandó por él con frecuencia y conversaban. Después de 2 años, Porcio Festo sucedió a Félix. Félix quería ganarse a los judíos, dejó preso a Pablo. Pablo estuvo ahí, bajo arresto, acusado falsamente en Cesarea por 2 años. Félix, el gobernador, sabía que Pablo estaba bien conectado, con muchas personas en Jerusalén. Sabía que podían recaudar fondos para su fianza. Félix esperaba obtener el dinero para liberar a Pablo. Pablo estuvo ahí por 2 años y ni una persona fue de la iglesia de Jerusalén a testificar o hablar a su favor. Ni una sola ofrenda se pidió para recaudar dinero y pagar su fianza y que fuera liberado. Solo era un viaje de 2 días. Estaba a 70 kilómetros. ¿Dónde estaban todos? Pablo dijo en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo. Todos me abandonaron. Y no lo leímos, pero en el siguiente verso, aquí en 2 de Timoteo, dice, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Cuando todos los demás te abandonan, Jesús no te abandona. Es suficiente, es lo que necesitas. Pero Pablo dijo, pido a Dios que no lo tome en cuenta en su contra, que no sea contra ellos, que no se les tome como a deuda. 2 años. Y nadie fue. Hablé con una señora y ella tiene los síntomas de varias conversaciones que he tenido en años. Puedo citar a muchas personas con las que he tenido esa misma conversación, pero esta señora, hablé con ella, estaba muy enfadada con su antigua iglesia y habló sin fin sobre lo terribles que fueron y cómo le habían fallado y le fallaron a su esposo en su tiempo de necesidad. Estaba muy amargada y desde esa vez ella y su esposo no estaban en la iglesia y no estuvieron mucho tiempo. Estaban buscando iglesias, pero muy separadas. Y subió a compartir su historia, su esposo se enfermó y nadie fue a visitarlo. Nadie fue al hospital, nadie llamó y sabía que iban a una iglesia muy grande. Pregunté y no estaban involucrados en un grupo más pequeño, no estaban involucrados en una célula o en un grupo de vida ni nada así, no eran voluntarios en nada, solo atendían. Y de alguna forma, en la iglesia grande, tal vez alguien pensó, vienen a uno de muchos servicios, tal vez no estén en el mismo que nosotros, o no se sientan donde siempre, como sea, nadie los notó, les fallaron, a veces eso pasa.
Pero estaba tan enojada, nos fallaron y tomó una brocha con lo que percibía como una falla de la iglesia de no visitar a su esposo cuando estaba en el hospital y pintó todo el cuerpo de Cristo con esta brocha. Ella se amargó, los creyentes, ¿sabes? Fallan, son un montón de hipócritas, todos en la iglesia son unos hipócritas. Amigo, no es así. Pero sé que tal vez hay personas aquí a quienes les han fallado de una u otra forma y sus compañeros creyentes en los que confiaban no estuvieron ahí para ti o lo que sea que haya pasado. Pablo dijo en mi primera defensa, si está hablando de cuando estuvo en Roma, había muchos creyentes en Roma. Hay muchas personas por las que él arriesgó la vida. Piensen en los hermanos ahí, en Jerusalén, y nadie fue. Pero no hay la menor señal de amargura en Pablo. Lo único que vemos que sale de su boca es perdón. Pido a Dios que no se les tome en cuenta. Que Dios no los acuse de nada. Yo no les guardo rencor y no quiero que Dios se los tome en cuenta. Vayan conmigo a 2 de Corintios, capítulo 2. Volveremos al libro de Hechos. ¿Saben? 2 de Corintios, capítulo 2 y verso 10. Pablo le escribe, a quienes ustedes perdonen, yo también perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Si no perdonamos, Satanás se aprovecha de nuestra vida. En lo personal, no quiero que el diablo se aproveche de mi vida. ¿Y ustedes? Pero es que no sabes qué dejaron de hacer por mí. No lo sé. Deben pedir Dios que su pecado no sea considerado. Los perdono. Dios, te pido que los perdones y que no se los tomes en cuenta. Pero no estuvieron ahí para mí, no estuvieron para el apóstol Pablo tampoco. No querrás darle al diablo una ventaja en tu vida. Las Escrituras dicen en Efesios 4, 26 y 27, la cito de la versión moderna, si estás enojado, no peques sintiendo rencor. No dejes que el sol se ponga estando enojado. Deja pronto tu enojo. Cuando estás enojado, le das pie al diablo. Amigo, la falta de perdón y la amargura le darán acceso al diablo a tu vida como ninguna otra cosa. De hecho, si ves la principal causa que Jesús citó en una oración no contestada, la falta de perdón. Si mis oraciones no tienen respuesta, sería el primer lugar donde buscaría. Tengo resentimiento, he guardado la falta de perdón, tengo amargura hacia otra persona. Estaba hablando con un amigo ayer, Wayne Alcorn, es un pastor en Australia, y Wayne y yo y otros 2 amigos fuimos a un lugar al norte de Australia a acampar y pescar. Se llama Weipa, es un lugar en la nada. Y subimos a un bote, entramos más a la nada, y donde pusimos nuestras tiendas había cocodrilos por doquier. En verdad, por doquier. Pusimos una trampa para cangrejos en una especie de arroyo ahí y atrapábamos cangrejos y los cocinábamos al fuego en la noche. Pero casi cada noche nuestra trampa era saboteada por los cocodrilos. Y no podías hacer ondas en el agua porque había cocodrilos. Y pescábamos en la orilla y veíamos a los cocodrilos todo el tiempo. Cuando ibas a revisar la trampa, alguien más se quedaba vigilando a los cocodrilos o podían comerte. Cuando lanzas el bote hay un letrero grande porque alguien fue atacado por un cocodrilo. Decía, no entres al agua cuando lanzas el bote. Estaban en todas partes y vimos unos grandes. En fin, hablé con Wayne ayer y dijo, Bayless, donde estuvimos está en las noticias. Un chico fue atacado por un cocodrilo. Fui a ver las noticias y un chico estaba pescando justo en la orilla donde estuvimos y un cocodrilo lo atrapó, era de 295 kilos, lo atrapó, lo tomó por las piernas y se aferró a una raíz de mangle. Y la historia es interesante porque es un chico de campo, se notaba por la forma en que respondió en la entrevista, sobrevivió, pero se sostuvo esa raíz de mangle por 30 minutos
mientras el cocodrilo le jalaba las piernas y giraba intentando llevarlo al agua y, bueno, lo lastimó mucho. Después de 30 minutos alguien oyó sus gritos, un amigo vino, lo sacó de las quijadas del cocodrilo y lo salvó. Pero ¿sabes cuando no perdonas, permites que la serpiente clave sus colmillos en ti y quiere arrastrarte y ahogar tu espíritu? Y hay algunos que se aferran a la raíz del mangle. La única forma de salir de las quijadas que intentan hundirte es perdonar. Tienes que soltarlas. Tienes que perdonar. Es una de las grandes oraciones de la Biblia. Pablo tenía roto el corazón, sin duda. Lo abandonaron las personas que amaba y en quienes confiaba. Personas que creyó que lo apoyarían en su hora de necesidad no estuvieron. Pero pidió a Dios que los perdonara. Y vamos a Hechos capítulo 6. Vayan conmigo, por favor. Vamos a ver la segunda oración, la que Esteban pronunció. Pero quiero darles un poco de historia de Esteban. Hechos capítulo 6, verso 5. Están eligiendo a personas que sirvan comida en la iglesia. Dice, esta propuesta agradó a la asamblea. Escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Este es el verso 5. Vamos al verso 8. Esteban, lleno de fe y poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Con él discutieron ciertos individuos de la sinagoga llamada los libertos, gente de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia. Discutían con Esteban. Como no podían hacer frente a la sabiduría ni al espíritu con el que hablaba, instigaron a unos hombres a decir: lo hemos oído blasfemar contra Moisés y contra Dios. Agitaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, se apoderaron de Esteban y lo llevaron ante el consejo. Presentaron testigos falsos que dijeron: este hombre no deja de hablar contra este lugar santo y contra la ley. Le oímos decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las tradiciones que nos dejó Moisés. Todos los que estaban en el consejo fijaron la mirada en Esteban y vieron su rostro, parecido al de un ángel. Ahora, vean lo que esos chicos hicieron. Están poniendo a testigos falsos. Sin duda, sobornaron a personas para mentir en contra de Esteban. Y es llevado ante el sumo sacerdote y puede decir su parte. Y Esteban le cuenta la historia al pueblo de Israel y concluye con estas palabras en el capítulo 7, verso 51. Dice: son unos tercos, duros de corazón y sordos, siempre resisten al Espíritu Santo, como sus padres antes de ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Mataron a los que predijeron la venida del justo y ustedes ahora a éste lo han traicionado y asesinado. Recibieron la ley por medio de ángeles y no la han obedecido. Cuando oyeron esto les cortó el corazón y rechinaron los dientes de ira contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Dijo: veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Ellos gritaron a voz en cuello, se taparon los oídos y todos se abalanzaron sobre él. Lo sacaron fuera de la ciudad y lo apedrearon. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, oraban a Dios: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando dijo esto, murió. Impresionante. Ellos mintieron sobre él, obligaron a otros a mentir sobre él, crujieron los dientes contra él, signifique lo que signifique. Ese hombre cuya cara brillaba como un ángel, hablaba como un ángel, y ellos no lo aceptaron. Se taparon los oídos y levantaron sus voces y clamaron, intentando acallar sus conciencias, intentando ahogar la verdad, intentando ahogar su razón. Y se encontraron con el hombre que tenía gloria celestial en su cara, aunque sus corazones fueron cortados con la verdad.
Al final la rechazaron, no escucharon. Recuerdo que una vez leí algo sobre un abogado muy exitoso y un joven aprendiz de leyes le preguntó: explícame por favor, ¿cómo has sido tan exitoso? Dijo: de 3 formas. Dijo: cuando tengo un caso, número 1, busco si hay una ley que cubra el caso. Si hay una ley que lo cubra, presento la ley en la corte y gano el 100% de esos casos. Es un juego de niños. Y si no encuentro una ley específica que cubra a mi cliente, solo recopilo los hechos y presento los hechos, gano la mayoría de esos casos. Y otro aprendiz dijo: ¿y si no tienes ninguna ley ni ningún hecho, qué haces? Y dijo: es lo tercero. Golpeo la mesa con el puño y hago mucho ruido. Descubrirás que las personas en un argumento en general, quien levanta la voz hasta el máximo, tiene menos para sustanciar su posición. Esos chicos gritaron fuerte porque sabían que lo que él decía era verdad. ¿Saben? Esteban estaba lleno del Espíritu Santo cuando murió. Es interesante, cuando fue llamado al servicio público, dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Cuando fue un mártir, estaba lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te ayudará a morir bien, amigo. Te ayudará a vivir bien y te ayudará a morir bien. De hecho, en Hechos 1:8, cuando Jesús le dijo a los discípulos: no dejen Jerusalén hasta que reciban el don del Padre, y dijo: necesitan recibir al Espíritu Santo. Recibirán el poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. Serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el fin de la tierra. ¿Cuántos lo saben? Reciban el poder del Espíritu Santo para ser mis testigos. La palabra griega para testigos es igual a la palabra traducida por mártir en el Nuevo Testamento. No solo se trata de ser testigos de Cristo y del poder del Espíritu Santo en vida. Si es necesario, el Espíritu Santo nos dará poder para morir. Y yo al menos quisiera tener ese poder cuando llegue mi tiempo. Gracias a Dios por el Espíritu Santo. Esperen, piensen en esto. El ministerio de Esteban estaba comenzando. Oímos que hacía señales y maravillas entre las personas. Milagros pasaban, Dios lo usaba. Si lees el capítulo, es uno de los más sorprendentes comunicadores en todo el Nuevo Testamento. Está lleno de Dios. Es sorprendente cuando habla. La iglesia lo ama. Ha sido postulado por la iglesia como un hombre lleno de sabiduría y del Espíritu. Sus dones acaban de ser reconocidos y se los robaron esos mentirosos y homicidas. Imaginen lo que pudo hacer. Estaba lleno del Espíritu Santo, pero ellos del diablo. Y algunos orarían: Señor, nunca perdones lo que me hicieron. Échalos al infierno. Que el humo de su tormento se eleve para siempre y siempre, como dice el libro de Apocalipsis. Pero Esteban no. Dijo: Dios, perdónalos. Impresionante, ¿verdad? No los cargues con este pecado. Ellos acaban de mentir, de sobornar a personas que mientan sobre él, le quitaron su ministerio y su vida también. Se negaron a escuchar la verdad y él oraba: Dios, perdónalos. ¡Wow! Es impresionante. Es importante que aprendamos a hacer oraciones de perdón. Cuando no perdonas, cuando tienes hostilidad y amargura en tu corazón, solo hay un prisionero en la ecuación: eres tú. Alguien sabiamente dijo que tener amargura contra otra persona y no perdonarla es como beber veneno y esperar que ella muera. Y podemos perdonar porque hemos sido perdonados. La Biblia dice que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y las Escrituras nos enseñan que perdonemos a otros como Dios en Cristo nos ha perdonado.
Yo era culpable desde el principio al fin. Jesús llevó mi pecado a la cruz del Calvario, llevó mi vergüenza, llevó mi pecado. El don del perdón me fue dado libremente. Cambió mi vida. ¿Cómo puedo retener algo contra otra persona? Y no quiero decirle a la persona que me está viendo ahora que no la han lastimado. Algunas cosas lastiman profundamente. Tal vez te hicieron daño que nunca debieron hacerte. Tal vez no hicieron por ti lo que debieron hacer por ti. Pero necesitas perdonar. Por tu bien tienes que perdonar. Y Dios te ayudará a hacerlo. El primer paso en eso es recibir el perdón de Dios para ti. Cuando aprendes a apreciar lo que Dios nos da, es más fácil otorgar el perdón a otros. Si nunca le has abierto tu corazón al Salvador ni recibido el perdón por el que murió en la cruz por ti, ¿por qué no oras conmigo ahora? Solo dilo en voz alta. Di: oh Dios, gracias por tu Hijo Jesús. Gracias a lo que hizo en la cruz por mí. Jesús, gracias por morir en la cruz. Gracias por tomar mi pecado. Gracias por llevar mi vergüenza. Creo que fuiste resucitado. Y te pido ahora. Anda, dilo, te pido ahora. Ven a mi corazón. Sé mi Señor. Sé mi Salvador. Amigo, ahora estás limpio. El cielo no tiene nada en tu contra. Necesitas orar y perdonar a los que te han hecho daño. Es el siguiente paso que hay que dar y tendrás una impresionante libertad que vendrá a tu vida. Hay un Dios en el cielo que conoce tu nombre y te ama profundamente. Nunca, nunca lo olvides. Bendiciones. Dios, ¿estás ahí? ¿Siquiera me escuchas? He estado orando y orando y no tengo respuestas. Dios, ¿por qué no contestas mis oraciones? ¿Estoy orando bien? ¿Por qué? La Biblia está llena de historias de personas comunes como tú y como yo que oraron oraciones maravillosas. Hicieron grandes oraciones que Dios contestó, oraciones que dieron sanidad, oraciones que dieron libertad, oraciones que dieron guía. Hice una serie de las grandes oraciones de la Biblia. Vamos a ver las oraciones mismas y descubriremos algunos secretos y verdades que nos ayudarán a orar grandes oraciones en las circunstancias y las situaciones de nuestras vidas. Sé que será una bendición para ti. Grandes oraciones de la Biblia. Baylis Conley comparte oraciones que dan resultado en esta serie de 6 mensajes Grandes Oraciones de la Biblia. Pide tu copia en CD o DVD hoy al marcar el número en pantalla o visita respuestasbc.com. Dios está ahí, puede escucharte y quiere contestar tus oraciones. Pide tu copia de Grandes Oraciones de la Biblia hoy.